Muy buenas noches a todos otra vez. Estamos aquí con el hermano Elmer Arano otra vez. Gracias a Dios que me lo presta por unos cuantos minutos. Hoy traemos el tema de los adventistas, que es raro que casi no se hablen de ellos. Justamente cuando yo puse el anuncio, varios adventistas vinieron a decirme que querían entrar. Vamos a ver si quieren entrar. Les voy a pasar el link para ver si quieren entrar los hermanos adventistas para hablar solo de ellos, nada de hablar de la Iglesia Católica, para que vengan y nos enseñen su iglesia. Vamos a ver si quieren entrar, y por allá hay un conocido que quiere entrar y vamos a ver si llega. El tema va a ser quién fundó los adventistas, la historia de los adventistas, y vamos a dejar que se presente así rápidamente el hermano Elmer por aquellos que no lo conocen. Muy bien, hermano, gracias de nuevo por la invitación. Estuvimos aquí hace un par de días con el hermano hablando de los grupos cismáticos en la iglesia, de los sevacantistas, de los benevacantistas, de los lefebristas, pero hoy vamos a hablar de los adventistas del séptimo día. ¿Quién los fundó? ¿Cuáles son sus doctrinas? Tenemos mucho que hablar de ellos, a ver si el hermano que dijo que iba a entrar, pues entra y que para poder compartir, ¿verdad? Sería muy bueno que el hermano pudiera entrar. ¿Se me escucha bien, hermano? Sí, se te escucha muy bien. Perfecto. Sí, quisiera hacer una propaganda también gratis a los apóstoles de la palabra. Este libro también, a ver, se me quiere borrar, el padre Fabián Maturi, que también habla de los adventistas. Es un libro muy bueno que habla de la historia, doctrina y errores. Básicamente, para hablar con un adventista, compras este libro y te va a explicar toda la doctrina de la iglesia adventista. Hermanos, empezamos por el principio. ¿Quiénes fueron los adventistas? ¿Cómo fue que empezaron los adventistas? Perfecto, sí, hermano. Bueno, vamos a ver que ellos tienen un fundador que se llama William Miller. Ustedes se conoce como William, otros lo conocen como Guillermo Miller, que es, de ahí se menciona a los milenaristas. Y este es el fundador. El Guillermo y William es el mismo. Usted puede decir Guillermo Miller o puede decir William Miller. Él es el fundador de los adventistas y es un bautista de Pittsfield, aquí en Pensilvania, que nació más o menos en el año 1782 y murió en el año 1849. A los 34 años, Miller se puso a estudiar la Biblia y creyó haber dado una clave para aferrar los contenidos proféticos del fin del mundo en los libros de Daniel y el Apocalipsis. Por eso es que usted ve que los adventistas se basan a sus falsas profecías en estudiar el libro de Daniel y el Apocalipsis, lo relaciona y hablan de temas escatológicos, de falsas profecías, de la venida de Jesucristo. Ellos son los que más de los grupos, podríamos decir, de los grupos de sectas que han pronunciado más o profetizado más falsamente pues la venida de Jesucristo. Y uno de estos grandes acontecimientos sucedió en el año 1844 con el llamado Gran Chasco, que vamos a hablar más adelantito un poquito de eso. Pero entonces, como ya dije, estos grupos que son, se me va la palabra ahorita, son grupos que tocan a las puertas, que ganan adeptos y se enfocan en los libros de Daniel, el Apocalipsis, y basado ante todo en el Daniel capítulo 8, versículo 14, que anunció el fin del mundo para el año 1843. Miller había partido en su cálculo del año 457 a.C., fechas en que él las había vuelto del destierro de Babilonia a Jerusalén. En Daniel 8:14 se habla de que tras 2300 tardes y mañanas el santuario del templo sería purificado.
Miller dio el valor de 1 año a cada día de Daniel. O sea, pues ellos dicen que cada día que habla Daniel 8:14 es 1 año. Entonces de ahí sacaron pues los años, o sea, los convirtieron todos en años y ahí hicieron cuentas, sumaron y ya llegaron a la fecha del año 1843. Empezaron un poquito antes, en el año 1842, pero pues el desfalco, todo se les vino abajo en el año 1844 con el gran llamado Gran Chasco que está en la historia. Usted lo puede buscar en internet, usted lo puede buscar en donde usted quiera, cualquier fuente, usted ponga por allí el Gran Chasco y usted va a encontrar pues que es toda esta debacle, toda esta mentira que se le vino abajo a William Miller. Entonces, como ya dije, Miller dio el valor de 1 año a los días que menciona Daniel 8:14. Tuvo varios escarceos, más de vaticinio y por tanto de fracasos. Más de 21 de marzo, dio 18 de abril y 22 de octubre del año 1844. Uno de los súbditos, Hiram Nelson, dijo haber tenido una visión el 23 de octubre del año 1844 en la que Cristo llegaba al altar del cielo. Y Miller aprovechó para decir que si bien se había equivocado respecto al vaticinio, la fecha sí era correcta. Entonces, este es el inicio del grupo de los adventistas del séptimo día, hermano. Sí, y recordemos que Miller dejó la iglesia bautista y Elena G. de White, que después viene, era parte de la iglesia metodista. Así es, hermano. De los bautistas se derivan estos varios grupos, como los discípulos de Cristo, los bautistas del libre albedrío, los bautistas primitivos, también están los bautistas del séptimo día, porque también hay bautistas del séptimo día. Están, también, sí, hermano, hay que preguntarle al pastor Percy. Él te va a decir que hay bautistas del séptimo día y luego están entonces los adventistas del séptimo día, los pentecostales y también están los testigos de Jehová. Ay, no. Los testigos de Jehová salen de los adventistas. Así es. También entonces, para no decirle falso profeta a Miller, a William Miller, dijeron, bueno, no hay que hacer esto como una falsa profecía, porque si decimos que es una falsa profecía me van a decir falso profeta. Entonces hay que inventar que es el gran chasco. Ay, se me chispoteó. Pero realmente son falsos profetas. Son falsos profetas, hermano. Y después de todo este que se le vino encima, bueno, se le cayó todo, digamos, el negocio a William Miller o a Guillermo Miller, como usted quiera, pues aparece la señora, pues, Elena Gold White, ¿verdad? Con todo, pues, no es Miller el personaje central del adventismo, de los sabatistas, sino que, pues, pues, la señora esta, Elena Gold White, que más o menos nació en el año 1827 y murió en el año 1915. La señora Gold dice, la señora Gold White fue esposa del señor Jaime White, o sea, es donde ella toma el apellido. Dice que nació efectivamente en el año 1827 y murió en el año 1915. Fundó la secta en Michigan en el año 1863. White dice haber tenido muchas visiones que publicó en 40 obras, que para la secta tienen el mismo rango que la Biblia y por lo tanto se le considera infalible. El libro más notorio de ella es El conflicto de los siglos. Ellen White es quien recogió ciertas afirmaciones de Lutero, quien a su vez es tributario de los seguidores de Joaquín de Fiore, contra el vicario de Cristo, el Papa. Lutero había dicho que la ramera del Apocalipsis de Apocalipsis 17:4 era la iglesia de Roma. Carlos V, la bestia del mar, Apocalipsis 13:1, y el Papa, la bestia de la tierra, Apocalipsis 13:13, o el anticristo, Apocalipsis 13:18 y Apocalipsis 19:20. Resulta curioso que Lutero tomara el Apocalipsis para realizar estas aplicaciones, dado que él la consideraba una obra dudosa de apostolicidad. Incluso llegó a decir que las visiones le resultaban incomprensibles y rechazaba por completo el libro del Apocalipsis.
Entonces esta señora agarró lo que más le convenía y que se atacaba pues a la iglesia, ¿verdad? Sí, y eso era entre 1845 y 1850. Ella apenas estaba abriendo su iglesia cuando ya empezó también ella a decir profecías. 1850, escucha un ruido. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien ahora? O si no, permítame, si no apago esto, déjame ver. Sí, deja. Sí, Sí, se, se se escucha, escucha, se se escucha. escucha. A ¿Sí? ver, ¿Ahora sí? ahora sí, ahora sí, ¿se escucha? Ok, ok, Sí, sí. ahora sí. Es que dice que no me escucho bien. Ah, ok. No, también muriéndose Miller un año después de 1849, también Elena G. de White empezó a decir sus profecías. Dijo que en 1850 que Estados Unidos iba a ser invadido por Inglaterra y nunca pasó. Les vamos a pasar los datos, los libros en donde se encuentra las falsas profecías de Elena G. de White. Dijo que Estados Unidos iba a ser invadido por Inglaterra. El libro Testimonios para la Iglesia, página 259. Dijo que los hombres, después de Noé, los hombres tuvieron relaciones sexuales con animales y por eso es que se volvió a sobrepoblar la tierra. El libro es Regalos Espirituales, o en inglés Spiritual Gift. Espero que Rafael Díaz me entienda. Página 73, volumen 3. Eh, Dijo que ella estaría viva cuando Jesús regresaba. Nunca Jesús regresó y ella murió en 1914. Primeros escritos, el libro es Primeros Escritos, página 15 y 16. A ver qué tenemos por aquí. Dijo, en 1850 dijo que Jesús regresaba en pocos meses, así que ya no le iba a dar clases a nadie, que ya todo estaba hecho y en 1850 no pasó nada. Falsa profeta. Y también había afirmado que ya había escuchado el día y la hora, también en 1850, y no, y también falta mencionar la descabellada idea de que había ido a Júpiter, que lo había conocido personalmente y había regresado porque 2 ángeles se la habían llevado para allá. Hermano, a ver cómo se escucha usted. Perfecto, hermano. Bueno, vamos a hablar un poquito de las doctrinas. Adelante vamos a seguir hablando cómo pues surgen ellos, porque tenemos mucho material. Creo que es un tema muy grande y quizás podríamos pasar 3 horas hablando de esto y no terminamos. Pero entonces vamos a hablar ahorita de las doctrinas. Para los adventistas la observancia del domingo es de origen pagano, o mejor la atribuyen a Constantino. Constantino es del siglo IV y los testimonios más antiguos sobre la celebración del domingo son del siglo I. Esta falsedad justificaría la obstinación adventista de que el sábado pertenece a la ley de Dios. Aquí quiero hacer un énfasis, hermano, un paréntesis, porque si nosotros vemos los escritos de San Ignacio de Antioquía, y es a lo que se refiere aquí este escrito, es de que Ignacio de Antioquía en el primer siglo está mencionando que todos los que estaban bajo el régimen de la ley, pues pasan a la nueva era, ya no guardando el sábado, sino el domingo como el día del Señor. Y vemos cómo los cristianos, pues, en la Biblia, en Hechos 27, Hechos 2:42, Corintios, creo que la carta de Corintios también nos habla, ya pues celebraban la Eucaristía. Entonces, esto es mentira, porque entonces si un apóstol de los apóstoles, como el caso de San Ignacio de Antioquía,
que nos menciona pues que ya no es necesario guardar el sábado, sino el domingo, lo estaba ya diciendo como doctrina para la iglesia, como enseñanza para los cristianos. Entonces es mentira que ella tome que Constantino, que es un personaje del siglo IV, es el que establece el domingo como la ley, la nueva ley, y aboliendo pues la ley de Dios. O sea, pues ahí hay una controversia, ya hay una cosa que no concuerda, algo que estaríamos hablando de algo que no va pues cronológicamente pues de acuerdo al tiempo. Otro tema en que los adventistas basan sus creencias en el inminente regreso del Señor, fecha que han tratado de determinar varias veces y que ha terminado por ser resonantes fracasos. Niegan la inmortalidad del alma, la eternidad del infierno. O sea, pues ellos niegan que el infierno exista también. En el libro de El conflicto de los siglos de la señora Helen de White, usted puede encontrar esa afirmación donde ella dice que el infierno no existe. Vamos a leer una parte de lo que el libro dice. Y también el día de la resurrección de la carne, dice, el diablo será soltado, resucitarán los malos. Jesús destruirá con fuego al diablo y sus secuaces. A este respecto se observan en los adventistas una confusión entre destruir con aniquilar. O sea, ellos hablan de aniquilamiento, igualmente como los testigos de Jehová. También insisten en la obligatoriedad del lavatorio de los pies. Los malos serán destruidos tras el juicio final. El hombre, dice, no es cuerpo y alma, sino alma viviente. El alma de los buenos es inmortal. Para ellos, bueno, es decir, los hombres redimidos por Cristo, son los que obedecen ciertas prescripciones judías, como la observancia del sábado, que comienza la usanza judía hasta las 18 horas del viernes y termina pues el día sábado del calendario, el día siguiente. Los mandamientos de la ley y las bienaventuranzas. Los adventistas propugnan la abstención de bebidas alcohólicas, de café, té de tabaco y la consumación de carne de cerdo, de una dieta que denominan levítica. Sin embargo, rechazan la doctrina bíblica de la expiación, que se remonta también al Antiguo Testamento y que haya en el sacrificio redentor de Cristo su culmen y plenitud como sacrificio en la cruz. Para ellos no es la cruz ni la resurrección el coronamiento de la obra de Cristo, sino lo que H. Edson vio en el año 1844 y que es la fecha en que ha iniciado el juicio final. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, en la cuestión de las bebidas, las comidas y todo, también podríamos decir, hermano, algo que estaría en contra de la Biblia. Por ejemplo, San Mateo capítulo 15, versículo 11 dice que no es lo que entra lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre, porque lo que sale, dice, va a la letrina. En cambio, lo que sale pues del corazón, el odio, los resentimientos, todo este tipo, los celos, la venganza, todo este tipo de cosas sale del corazón y eso es lo que hace impuro al hombre. También si nos vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 13 al 15, vemos ahí cómo 3 veces Dios le habla a Pedro, que le habla y pues le dice, levántate Pedro, mata y come y no llames impuro todo lo que Dios ha creado. Entonces vemos muchas cosas que van en contra de la Biblia, ¿verdad? Ay, y como sus profecías no se cumplieron de ella, le echó la culpa a Jesús, que porque quien se había equivocado fue Jesús, que había agarrado el teléfono y que Jesús le había dicho, ya te dije el día y la hora, no, voy a ir a esa hora y ya pues el libro sí no lo encuentro, no se me olvidó escribirlo en el libro, pero sí se escucha medio enojada que quien se había equivocado había sido Jesús y no ella. Así que si tienen algo que reprocharle, repróchaselo a Jesús y no a ella. Es cierto. Bueno, en cuanto a la organización, hermano, tienen una organización capilar que parte de así llamada Conferencia General, de la que dependen las locales, aunque los fieles eligen a los que dan de ser sus ministros y estos dan de someter a la Conferencia General. O sea, aquí no vamos a ver una consagración, no vamos a ver un envío, no vamos a ver una imposición de manos, sino que son los mismos laicos, los mismos fieles que eligen a sus pastores. Tienen ante ciertos puntos pues diáconos y todo este tipo de ministros. Y bueno, los ministros presiden las asambleas particulares y se arrogan el título de iglesias. A ellos pertenecen el pastor, los ancianos, el tesorero y el maestro de la escuela adventista. En sus asambleas se limitan al sermón y canto de los salmos.
son muy ácidos en exigir el diezmo a sus adeptos. Cobran diezmos y también cobran ofrendas. Bueno, pues la ofrenda sabemos que es bíblica, pero el diezmo en dinero pues no es bíblico, ¿verdad? En lengua castellana los adventistas publican mensualmente una revista que lleva el título de Enfoque de los Tiempos. También hay una, se me ha olvidado ahorita, pero creo que hay una revista que es la revista oficial de ellos. Según la enseñanza oficial de los adventistas, dice el séptimo día que se publica en la revista oficial. La revista se llama el Adventist Review. Elena de White es la clave para el entendimiento de la Biblia. Esto lo publicaron el 3 de junio de 1971 en la página 4.6, en el artículo titulado Source of Final Appeal, la fuente de la apelación final. Entonces, la revista en sí se llama el Adventist Review. Y esta es la revista oficial, pero lo que están diciendo aquí ustedes se dan cuenta, pues para que vean que no solo los católicos tenemos un magisterio, sino que ellos también tienen un magisterio. Dice que Elena de White es la clave para el entendimiento de la Biblia. O sea, pues ella es la única. Hay que leer todos los libros de ella para entender, para poder comprender la Biblia. Es la única que la puede interpretar, las profecías y todo. Y esto entonces lo dice en la revista que ya mencioné, The Adventist Review. Es el titulado, dice, el 3 de junio del año 1971 en la página 4.6. En el artículo titulado La fuente de la apelación final. Ahí se encuentra entonces esto que nos dice, que nos está diciendo la señora, bueno, la revista, que la señora es la única que puede interpretar la Biblia o apegarse a los escritos de ella para poder entender la Biblia, el conflicto de los siglos y toda la doctrina de ellos, ¿verdad? No, cuando yo recién empezaba a estudiar la doctrina de la Iglesia Católica, conocí a unos adventistas y, bueno, como siempre, actúan al principio buena gente y me dijeron, hey, ¿quieres que te traiga un libro? Bueno, me dije, pues tráemelo. Yo esperaba un libro, pero me trajeron como 15. Bueno, yo te dije que nomás uno, pues, no, es que ya no lo necesito. No, y eran todos de Elena G. de White, del pastor, de sus pastores estos famosos, y digo, no voy a tener tiempo para leer todos esos libros que me acabas de dar. Bueno, también para otras cosas descabelladas que dice esta secta, es que afirma que Satanás llevará los pecados de la humanidad y no Jesús, en contra de lo que dice 1 Pedro 2:24 y Juan 1:29. Y afirmó que Cristo, afirmó que la expiación realizada por Cristo en la cruz no fue concluida en la cruz, al contrario de lo que dice Hebreos 9:26. O sea, es prácticamente, estamos hablando de que los adventistas practican un evangelio diferente. Y cuando se les dice esto a unos adventistas que no son pastores, simplemente se cierran y ya nunca más te vuelven a abrir las puertas. Me han invitado también a casas de los adventistas, pero no me han dado hora ni día. Y pues yo creo, ya pasaron 3 años y hasta ahorita sigo esperando. Son mis vecinos que no quieren ya ni siquiera verme. Tienes que ir el sábado a la iglesia, hermano. Voy a darles 10 doctrinas que son adventistas, que son antibíblicas. ¿No? La primera de ellos es que ellos dicen que hay un juicio investigador que comenzó en el año 1844, cuando Jesucristo decidió no venir, porque fue culpa de Jesucristo no regresar. Entonces ahí empieza un juicio investigador. Se abre entonces ¿cómo se llama? El templo en el cielo, y empieza ahí entonces el juicio investigador. Después de este juicio investigador, entonces Jesucristo va a regresar a la tierra. Pero pues esa es la esperanza. Esta es la primer doctrina antibíblica que dice pues que hay un juicio investigador y que comenzó después del gran chasco en el año 1844, cuando se vino la debacle de los milenaristas, o sea, pues de William Miller. La segunda doctrina es de que el sábado
es el sello de Dios. La Biblia nos dice que el sello de Dios es el Espíritu Santo, que queda impregnado con nosotros en el bautismo. Pero ellos dicen que el sábado es el sello de Dios. El tercero, la tercera doctrina antibíblica dice que el domingo es la marca de la bestia. Entonces, como sabemos, el domingo en la Biblia nos habla de que es el día de la resurrección de Cristo, el gran día para los cristianos. Así como ellos, los judíos, celebran en sábado la Pascua judía, nosotros, los cristianos, celebramos en domingo la Pascua cristiana. Hay que saber qué es lo que, cuando sean los mandamientos, cuando leemos Éxodo 20, empieza diciendo, dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la esclavitud de Egipto. Entonces se le da al pueblo de Israel. Y el sábado, como conmemorando, como un día de precepto por la liberación del pueblo, el pueblo de Israel, que estaba por más de 400 años esclavo, fue liberado y dice que pasan al Mar Rojo. Entonces este pueblo, primero, cuando nosotros vemos en la liberación, primero pasa Dios. Ustedes ven que la Biblia nos dice que quedaron marcados los postes de sangre, entonces Dios pasó primero. Y Dios mató o el espíritu mató, que era enviado de Dios, obviamente, iba a matar a todos los primogénitos de Egipto y así lograr liberar al pueblo de Israel. Entonces primero pasó Dios, porque esa es la Pascua, el Pesaj. Eso quiere decir que primero pasó Dios y luego pasa el pueblo. ¿Pero dónde pasa el pueblo? El pueblo cruza el Mar Rojo. Entonces da la liberación, el paso de lo que es la esclavitud a la libertad, a la liberación del pueblo judío. Y eso conmemora la Pascua, el Pesaj judío. Y en verdad la fiesta era en sábado. Ellos lo conmemoraban, los judíos lo conmemoraban en sábado. Por eso vemos que dice, pues, cuál es la señal de entre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel y Dios. Entonces dice por allá en Éxodo 31, 13 al 16, que adelante quizá lo vamos a leer, nos dice, le dice al pueblo de Dios, guardarán mi sábado, o el pueblo de Israel. Entonces por eso se da el mandamiento para ellos, para los judíos. Entonces dice, ellos guardan la Pascua y celebran la Pascua, el gran paso de los judíos de la libertad, de la esclavitud a la libertad. Pero los cristianos en domingo celebramos la resurrección de Cristo, que es el paso, la Pascua cristiana, el paso de Cristo de la muerte a la vida. Eso conmemoramos nosotros los cristianos en domingo. Entonces, si ellos quieren celebrar la Pascua judía, está bien, pero nosotros celebramos la Pascua cristiana, la resurrección de Cristo, porque Pablo dice, si Jesucristo no hubiese muerto, vana sería nuestra fe. Entonces, eso celebramos nosotros el gran día, la Pascua cristiana, el paso de Cristo de la muerte a la vida. Eso es lo que nosotros celebramos. Bueno, esa es entonces de la tercera doctrina. La cuarta doctrina dice que la iglesia adventista es la iglesia remanente. Ellos dicen que es la iglesia remanente. No sé dónde estaban todo este tiempo, porque pues si aparecieron allá por el año 1800 y algo, no sé dónde estaban 19 siglos escondidos y son la iglesia remanente. Se los trajo de Júpiter. No me lo... La iglesia escondida, la iglesia. Esa es la cuarta doctrina antibíblica. La quinta es de que Elena G. de White es el espíritu de profecía. Eso lo dicen ellos, lo dice la revista, ya les di el nombre de la revista, ya les di el nombre de la página, el año que lo publicaron. Y que ella tiene los espíritus de profecía, pero todas las profecías no se cumplieron. 6, que la carne de cerdo está prohibida bajo el nuevo pacto. Ya vimos que en Mateo 10:15 creo que les dije. Creo que es Mateo 15:11, perdón. Y el otro que les mencionaba creo que era Hechos 10:13 al 15 y 16, donde pues está, donde dice pues que Pedro vio todo eso y le dijo pues levántate y mata y come. Entonces es un mandato que Dios 3 veces le da a Pedro y nos dice entonces que lo que Dios ha creado no es impuro. Entonces, porque ellos siguen las prohibiciones allá en Levítico que eran para el pueblo de Israel. Entonces, la sexta doctrina no bíblica es que la carne de cerdo está prohibida bajo el nuevo pacto. 7 dice que Dios quiere que su pueblo sea vegetariano. Así que ya no hay que comer carne porque Dios quiere que seamos vegetarianos. Por supuesto que nosotros nos podemos cuidar, pues la salud, ¿verdad? Pero no que sea una doctrina, eso es mentira. 8, dice que Dios está tratando de demostrar que es bueno en el gran conflicto. O sea, pues
el gran conflicto, por eso ella escribe el libro el conflicto de los siglos, porque hay una lucha grande entre el bien y el mal. Y aquí pues ella da una teología que si muchas personas van a ganar, es Dios el que gana. Entonces, depende qué árbitro es el que realmente esté pues dirigiendo este conflicto, porque ahí sí que pues si el mal vence una vez, el diablo pues se anota un gol, digamos, y bueno, así, cuestiones así que nos hablan este libro. La novena doctrina antibíblica dice que los días se convierten en años en Daniel y Apocalipsis, que ya lo vimos, que era pues Daniel 8:14, creo que les dije, y toman las citas de Apocalipsis y convierten los días que habla Daniel, los convierten en años. Entonces, esta es una mentira. Por eso es de que no hay que interpretar la Biblia a su manera. Y la 10ª doctrina antibíblica es que la palabra mandamientos, cuando se usa en el Nuevo Testamento, siempre significa los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. O sea, pues los mandamientos del Sinaí, que Moisés recibe y que se le dan al pueblo de Israel. Eso es otra de las mentiras grandes, porque ya sabemos que nosotros los cristianos tenemos los mandamientos de Jesucristo. Por eso Cristo allá por Mateo capítulo 5 versículo 28 dice, se les fue dicho, ¿verdad? Mas yo les digo, está Jesucristo cambiando mandamientos. Mateo capítulo 5 versículo 28. Así que allá ahí habla de la mujer y de todo esto, cuando en los mandamientos de judíos la mujer estaba metida entre los bienes del hombre. O sea, pues dice, no codiciará los bienes ajenos. Ya menciona pues la burra, el buey, la casa, la mujer, y la mujer la mete como en unos objetos, pero ya Jesucristo viene y dignifica a la mujer. Mateo capítulo 5 versículo 28, se les fue dicho, pero yo les digo, todo el que desea una mujer en su mente ya cometió adulterio en su corazón. Entonces Jesucristo dice, más yo les digo, y está cambiando mandamientos. Sí, y bueno, como tú dices que le tienen prohibido comer café y alcohol, eso está por verse. Eso está por verse. Tengo en mi trabajo hay un adventista, oye, hasta 2 o 3 Monsters, que tiene más cafeína que un café, 3 Monsters para estar vivo todo el día. Y ahorita está estudiando para ser pastor. ¿Y la salud? ¿Y la salud dónde? Como trabajo mi trabajo es pesado, pues necesitan ellos despertar y pues nos levantamos a las 5 de la mañana y sin el Monster no, no despiertan, no trabajan y después se toman el Monster a las 5 y ya para las 8 ya andan bien muertos, que quieren otro. Imagínate, esa cosa te mata. Sí, te hace palpitar más rápido el corazón, y obviamente, pero como quieren despertarse y andar volando, y ya pasa el problema de que a veces te vuelves adicto y lleva un tiempo que cuando ya lo usas mucho, como toda droga, ya no te hace efecto. Entonces, en vez de que te tomas un Red Bull, vas a necesitar 2. Y esto pues es la cuestión de que no es bueno, ¿verdad? Bueno, como tú ya mencionaste algunas profecías, yo no sé si por aquí pues yo también tengo algo acerca de las profecías de Ellen de White. Dice las profecías incumplidas de Elena G. de White, fundadora de los adventistas del séptimo día. Bueno, y esto es, ahí está, fundadora del séptimo día, dice, autoridad profética sobre lo siguiente, dice, profecías incumplidas. Jerusalén, dijo, no será reconstruida como ciudad judía. En los early reading, página 75, esta ya ha sido reconstruida. Como vemos, Jerusalén se reconstruyó después de la toma de los babilonios en el año 70, la gran destrucción que se dio en el año 70, la destrucción del templo y la toma de todo Jerusalén. Pero la Jerusalén ahora está reconstruida y viene a ser la capital de las tres religiones abránicas, el cristianismo, los musulmanes y los propios judíos. Entonces, ahí está algo que ya
esto ya pasó. Yo creo que quisiera, vamos a ver cómo interpreto. Me estaba fallando mi inglés, hermano. Creo que son como early reading, creo que son escritos primeros o tempranos, algo así. Se llaman los primeros escritos, la página 75. Eso sería la traducción correcta. Entonces usted lo va a ver en los primeros escritos, la página 75. Pero entonces Jerusalén ya está construida. La otra, la profecía dice, la profeta estará viva cuando Jesús regresara. Ella lo dijo, cuando Jesús regrese, yo voy a estar viva. Primeros escritos, porque aquí está también otra vez early reading. Sí. Primeros escritos, página 15, 16. Pero ella está muerta. Hay que investigar a ver si esta sigue viva. Mira, y esto que me encontré dice, es mía, ¿sabes? Dice, las profecías incumplidas de Helen G. de White, fundador de las adventistas del séptimo día, por Elmer Arana. Es mío, hermano. Bueno, no lo había visto. Muy buena información. No lo había visto, hermano. Bueno, y ahora tengo otra, dice, la guerra de sucesión americana, que es lo que tú mencionabas, que se dio en el año 1861 al año 1865, sería una señal de la pronta venida de Cristo. Y en página 20 dice, pero esta guerra ya pasó y Cristo no vino. Es otra profecía que no está cumplida. Esto fue al revés, Estados Unidos invadió Inglaterra, no Inglaterra, Estados Unidos. Estados Unidos. Todo le salió al revés. Ya parece el Medarán dando los pronósticos del mundial. Ni hable, porque ahorita sale uno que otro. Ay, mejor me salgo de aquí, porque ya van a hablar del mundial. Nada. Ya no digo nada. No, pues ya hasta me bloquearon, me trataron, me dijeron lo que quieran. Ya dije, no voy a hablar de fútbol. Tome, aquí es de cristiano, no de fútbol. El fútbol es del diablo. Me trataron mal, ¿no? Si yo ya quería hacer una broma ahorita el 1 de enero, dije, no, mejor no. Porque 1 de enero, el árbitro penal para Argentina. Quiero bajar el año, espérense tantito. Bueno, en la guerra de la sucesión americana que se dio en el año 1865, entonces no pasó nada. Pues ella decía que había una señal pronta a la venida de Cristo, no pasó nada. Otra, dice en la mitad del siglo XIX, Cristo regresaría en unos pocos meses. Libro de las, ¿qué dijiste? Primeros escritos, ¿verdad? Primeros escritos. Dice libro Early Readings, página 58. Libro Primeros Escritos, página 58. Y Den dice página 64. Y Den, o sea, lo mismo, página 67. Ella escribió lo mismo en diferentes páginas. Ya pasó, dice, el siglo XIX. Estamos ya en el siglo XXI. No se dio. Los adventistas de 1856 serían testigos vivos para la segunda venida de Cristo. Libro Testimonios por la Iglesia. Dice Testimonios for the Church, volumen 1, página 131-32. O sea, el libro se llama Libro Testimonios de la Iglesia, volumen 1, página 131-32. O sea, pues sí, por si dicen que le estoy mintiendo, en inglés se llama The Book Testimonies of the Church. O sea, libro Testimonio de la Iglesia, volumen 1, página 131-132. Pero todos los que vivían en el año 1856 ya están muertos. Una profecía más fallida. Dice que... Chasco. Otro gran chasco. Dice también otra profecía. Cristo regresará antes de que sea abolida la esclavitud en Estados Unidos. Libro Early Readings. Primeros ¿qué me dijiste? Escritos. Libro Primeros Escritos, página 35 y 276. Esta ya fue abolida en 1863, o sea, la esclavitud fue abolida en el año 1863, pero Cristo no vino. Otra de las profecías de Ellen White que no se cumplieron, ¿verdad? Entonces dice que Cristo regresaría antes de que sea abolida la esclavitud en Estados Unidos. Libro Los Primeros Escritos, página 35 y 276, pero la esclavitud ya fue abolida en el año 1863, Cristo no vino. Afirmaciones erráticas supuestamente inspiradas por Dios. Dice, 1. La Torre de Babel fue construida antes del diluvio. Espiritual Gift. Regalo espiritual, volumen 3, página 301, edición
de 1864. Génesis 11 dice que fue después. Está contradiciendo la Biblia. No, mucho se me chispoteó. Ella dijo que la Torre de Babel fue construida antes del diluvio, y lo dijo en el libro que se llama Regalos Espirituales, volumen 3, página 301, edición 1864. Génesis 11 dice que fue después. Entonces ella estaba contradiciendo la Biblia, o digamos, o al revés, la Biblia la refuta. Bueno, 2, dice, Dios envió a un ángel a conversar con Caín. El mismo libro, Spiritual Gift, volumen 3, página 48-49. Pero en Génesis 4, capítulo 6, 7, fue Dios quien habló con Caín. Y ella dice que Dios envió a un ángel a hablar con Caín, pero Génesis, la Biblia la vuelve a refutar. Génesis 4, 6, 7 dice que fue Dios quien habló con Caín. Y 3, dice, el sello de Dios es el sábado. Ella lo dice en el Great Controversy, página 640, dice que en el libro, la gran controversia, no sé cómo se llama el libro, en la página 640, pero la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 13, 4 y 4:30 dice que es el Espíritu Santo, el sello de Dios. O sea, pues la Biblia la refuta grandemente. Entonces, ya vimos aquí que realmente pues la señora estaba muy, muy perdida, hermano. ¿Será la iglesia del chasco de los últimos días? Chasco el séptimo día. Porque son muchos chascos, muchas mentiras, muchas falsas profecías y decía un ex pastor adventista que ellos no sabían esto, que ellos les habían ocultado eso y tanto chasco, pues, ¿cómo lo van a ocultar? Menos ahora que hay internet. Exacto. Mira, otra de las explicaciones, de las afirmaciones erráticas de la señora, dice, la expiación realizada por Cristo no fue concluida en la cruz. Fíjate, es lo que tú decías, y está en el mismo libro, el Great Controversy, dice página 422, 623, y también en el Testimonio de la Iglesia, volumen 1, página 58. Más Juan 19:30 afirma que sí fue concluida. Cuando vemos, Jesucristo dice, todo, Padre, todo está consumado. Entonces, la misma Biblia la refuta. Dice en el mismo libro del Great Controversy, dice página 422, 485, dice que Satanás llevará los pecados de la humanidad. Y también el libro Testimonio de la Iglesia, volumen 5, página 475. Pero la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 29, Cristo los cargará y los quitará. O sea, decía afirmaciones tontas y la Biblia la refuta en todo. Podemos lograr mediante nuestro esfuerzo, dice, la impecabilidad absoluta. Seven Day Adventist Bible Commentary, en una Biblia comentada de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dice volumen 6, página 118, en contra de lo establecido en la Escritura, primera de Juan capítulo 1, versículos 8 al 10. Entonces la Biblia viene y la refuta por completo. Otro, dice, Cristo únicamente intercede ante Dios por los que son adventistas. Primeros escritos, página 231, contra Juan 17:20, primera de Juan 4:7-51. Entonces, es algo que ella decía que era solo para ellos, pero no para nadie más. Así que, tanto católicos romanos es católico, que Dios no puede, Cristo no puede interceder ante Dios por ti. No, yo hasta ahorita llevo como más de 20 chascos. No fue el único que tuvieron hace 1843 y 44. No, Sí. y el gran chascote que decía que el Papa tenía escrito dice que el Papa tiene escrito el nombre del sello de la bestia, el 666, que porque según ella, el Vicarius Filii Dei da el número 666, pero el Papa no se hace llamar Vicarius Filii Dei, sino el Vicarius Christi. Christi, es un título diferente, ajá. Y cuando tú ves y haces la numeración, aquí sí que la justicia divina, porque cuando tú haces la numeración en los números romanos con el nombre de ella, da 666.
y entonces no el Papa, porque el Papa no utiliza, el título del Papa no es Vicario Filii, porque ella quiso poner vicario del Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, el título que el Papa utiliza es Vicarius Christi, el vicario de Cristo. Entonces ahí quedó mal porque el Papa no utiliza el título que ella quiso poner y entonces fue una mentira. En contra, pues ya vino la justicia divina y ponle, si nosotros dijéramos, bueno, pues entonces ella era el anticristo, porque nos está mencionando el 666 cuando la Biblia pues nos dice que el anticristo pues viene a dar como un emperador que yo creo que era César Nerón y nos tira completamente la numeración a él, ¿verdad? Pero mira, hermano, tengo otros también, dice, en los últimos días, dice, la gente debe abandonar las iglesias y unirse al adventismo para ser salva. Primeros Escritos, página 261. En contra de lo que enseña la iglesia, dice que la iglesia católica, la iglesia católica y la Biblia enseña que la salvación es para todos. Cristo murió por todos. Hay otro, dice, la salvación se deriva de las buenas obras y no de la gracia de Dios. Imagínate, aquí ya está diciendo que es por obras. O sea, pues, como nosotros decimos, por fe más obras la justificación, no la salvación. ¿Verdad? Como otros por ahí, por la mayoría de protestantes dicen es por fe. Exactamente, la Biblia dice que somos salvos por fe, pero no por la fe sola, que es totalmente diferente. Entonces, esta viene a llegar a lo que son las obras. Son herejías que la iglesia ya ha condenado. Entonces dice, la salvación se deriva de las buenas obras y no de la gracia de Dios. Está contradiciendo porque nosotros somos salvos por gracia de Dios. Y lo escribe en el Great Controversy, página 480-482, en contra de las escrituras, en Efesios 2:8-9, negando la necesidad de los sacramentos. O sea, pues ella también dice que los sacramentos no nos dan la gracia santificante que encontramos nosotros los católicos en ellos. Hay otro, dice, la sangre de Cristo no cancela el pecado. La sangre de Cristo no cancela el pecado. O sea, pues que Cristo haya muerto en la cruz no fue suficiente. Y lo dice en el Patriarch and Prophets. Dice página 357 contra Efesios 1:7, primera de Juan 1:7 y niega la redención. Dice que ella escuchó el día y la hora de la segunda venida de Cristo. Primeros Escritos, página 15. Hechos 1:7, Jesús dijo que a nosotros no corresponde solo al Padre. Y dice que no fue sino hasta el 22 de octubre del año 1844 Jesús no ascendió a la diestra de Dios. Y lo dice en The Great Controversy, página 480. En contra de lo que dice Apocalipsis 3:21, Hechos 7:55-56, dice, lo está desde que ascendió. O sea, pues Jesucristo ascendió y está sentado a la derecha del Padre. Muchos escritos que ella dijo, y aquí está lo de Saturno, dice, el profeta Enoc no habitaba en Júpiter o Saturno junto con otros seres. Él dice que el profeta Enoc habitaba en Júpiter o Saturno junto con otros seres. Lo dijo en su libro Primeros Escritos, página 39-40. O sea, pues, esto es lo que tú decías, que ella había dicho que había ido a Júpiter. De plano fue y no lo vio. Yo pienso que eso pasó. Afirma también que tenemos órganos. Le ganó a la NASA. Le ganó a la NASA. A ver si cuando lleguen allá a Júpiter encuentran las huellas de Ellen G. de White allá. Dice que hay una confusión en su libro, en los Primeros Escritos. Dice que confunde a Herodes Antipas con Herodes Agripa. Está en la página 185-186. No era el que creyó, dice que era. No nos estamos burlando, simplemente estamos diciendo lo que ella escribió. Claro, pues que causa risa. Entonces, ya la lista es muy grande. Yo creo que no terminamos. Vamos a tener que sacar un video donde hablemos solamente de una doctrina y pues a ver qué adventista viene, porque han llegado varios adventistas, pero ninguno quiere entrar. Ninguno quiere entrar, sí, ajá. Pero sería bueno, hermano, entonces seguir hablando, mira, un poquito más de sus orígenes, que ya dijimos al principio, pero para que entiendan cómo fue esto y hablar un poquito más del gran chasco. Mira, dice que ellos son los califican como en la clasificación,
los tienen como cristianos no convencionales. Y sus orígenes, dice, el origen del movimiento lo encontramos en Guillermo Miller, que vivió, dice, del año 1782 al año 1849, quien nació en una familia bautista, o sea, pues se derivan de los bautistas, como ya dijimos al principio, y pero preocupado por el advenimiento del Señor y meditando sobre el libro de Daniel, predijo la segunda venida de Cristo y publicó sus estudios en un libro titulado Pruebas evidentes por la Escritura y por la historia de la segunda venida de Cristo hacia el año 1843. Entonces este Miller, que es el primero en que empieza a dar fechas, ya estaba dando, pues, en algunos escritos, ya estaba pronosticando la venida de Cristo. Pasado dicho año y no habiéndose registrado tal venida, repite el anuncio para el 21 de marzo del año 1844. También, como fue algo fallido, lo volvió a dar para el 18 de abril del mismo año, o sea, del año 1844, y luego para el 22 de octubre del mismo año, o sea, estamos hablando del año 1844. Ya el 22 de octubre yo creo que es el gran chasco del que menciona todo internet, cualquier fuente usted puede ir y buscar el gran chasco, y es la debacle total de William Miller. Y entonces, luego de estos fallidos anuncios, muchos de sus seguidores lo abandonaron por completo, lo abandonaron. Y es ahí cuando surge entonces la figura de Ellen White, la gran organizadora e impulsadora del adventismo. Ella es de origen metodista, se interesa por las doctrinas de Miller, casándose más tarde con el pastor John White, o para otros es Jaime White, y se convierte en una ferviente propagandista de estas ideas. Su carácter de visionaria y receptáculo de la iluminación del Espíritu Santo, que llevó a ser considerada entre sus discípulos como poseedora del espíritu de profecía, no sería más, según algunos autores, como por ejemplo Pinto, Cartwright, Ridal y entre otros, que el producto de alguna afección nerviosa a consecuencia de un golpe sufrido en su niñez. Aquí esto tiene sentido lógico porque por ahí se dice que pues le cayó una pedrada, se cayó de un palo y pegó en una piedra con la cabeza, o alguien le dio una pedrada, no sé qué pasó, pero parece que sí la dejó media loca. Entonces, y bueno, Ellen G. White efectúa toda una reinterpretación de los fallidos anuncios de Miller. O sea, agarra todo lo de los milenaristas, todos los que vienen de William Miller. Y entonces afirma la idea de la entrada de Cristo el 22 de octubre de 1844 en el santuario celestial, estando ya cerca la segunda venida, pero esta vez sin fecha anunciada. O sea, pues ya no se quiso arriesgar. Y a su vez comienza a escribir una serie de artículos y libros como Las joyas de los testimonios, El camino a Cristo, y uno de los más difundidos como El conflicto de los siglos, que es el que hemos estado hablando aquí, donde expresa sus doctrinas y de esta manera reorganiza el movimiento y funda en el año 1860 la Iglesia Cristiana Adventista, que desde el año 1863 se constituiría en Iglesia Adventista del Séptimo Día. Con el correr de los años, el movimiento sufriría varias escisiones, como entre otras la que dio origen a los Davidianos, que dirigida por David Koresh, fue protagonista de los trágicos hechos acaecidos en la localidad de Waco, Texas, Estados Unidos, en el año 1993. Entonces podríamos decir que este es el puro origen de esta secta, que se la ha venido inventando doctrinas falsas y falsas profecías, como ya vimos. Dijo el hermano, no es que nos estemos burlando, sino que en verdad nos causa risa todo esta cosa de falsos pronósticos y de falsas profetas, porque entonces se viene a decir como un falso profeta. Nosotros no podemos decir que Isaías es un falso profeta cuando allá por Isaías 7:14 ya pues nos profetiza la venida del Mesías o el nacimiento del Mesías de una virgen, y es una señal que Dios está dando al rey acá de Judá ya por 500 años antes del nacimiento de Jesucristo. Pero esta señora sí es una falsa profeta. Sí, bueno, lo del sábado, pues ni qué mencionar. Voy a leer del libro del padre Matuli, que deberían de comprarlo, muy bueno. Dice, ¿qué habría de hacer para guardar el sábado? Dice, no encender fuego, o sea, no encender la estufa el sábado. O sea, pasar hambre todo el día el sábado. Éxodo 35-39. No llevar carga, no levantar nada. No comprar ni vender en sábado. No recoger leña, o sea, no trabajar. No ofrecer holocaustos, matar a transgresores. Pues bien, los adventistas del séptimo día
cumplen con todas estas prescripciones que se refieren al sábado, ofrecen holocaustos, matan a transgresores, no salen de sus casas, no deberían tampoco de salir de sus casas el sábado. O sea, estaría bueno que entrara a un adventista y decirle, tú comes en el día sábado, tú cocinas en día sábado. Pues hay que saber si ellos realmente siguen a pie de letra lo que dice la Biblia sobre el sábado. Y no creo, porque mis vecinos, sus parrilladas los sábados, una buena carne asada, no falta allí entre los adventistas. Es como una pantalla que dicen que ellos hacen, pero no, la verdad no lo hacen. Sí, así es. Y fíjate, entre las creencias, hermano, vamos a recalcar un poquito más. Si bien que reconocen como una única regla de fe la Sagrada Escritura, tienen en alta estima los escritos de Ellen G. de White, algunos de ellos con muy curiosas interpretaciones de la Biblia. Si bien profesan las verdades cristianas dentro del espíritu de la Reforma Protestante, nunca se consideraron como tales, aunque en los últimos años han ingresado en organizaciones o federaciones de los mismos, especialmente en Europa y en nuestros países. Han participado de encuentros evangélicos donde distribuyen folletos de su movimiento. Son proselitistas, esa es la palabra que no se me venía de hoy. Son grupos proselitistas. Entonces, y fíjate que si tú les preguntas a ellos dicen que no son evangélicos. Pero si ves, son tan calificados como protestantes, es una rama protestante, pero no se consideran evangélicos, porque como ellos dicen que son la iglesia remanente, pues estos ya están como el remanente fiel están por ahí de los que hablábamos de los evacantistas. Ahí está el hermano Rodrigo Calvo, dice, ¿sabían que los adventistas no celebran el Adviento? Qué paradoja. Sí, y eso es algo que me causa duda porque sí celebran el nacimiento de Jesús, perdón, no celebran el nacimiento de Jesucristo, porque a pesar de que Jesucristo es bíblico su nacimiento, lo vemos ahí por San Lucas capítulo 2, y versículos en adelante está pues el nacimiento que es 100% bíblico, y no lo celebran, pues que Cristo ya vino en persona la primera vez, pero sí están esperando la segunda venida, porque la palabra pues adventista de eso se viene, se deriva un poquito de eso, pero no, sí, es cierto lo que dice el hermano, no celebran, pero sí celebran el Año Nuevo, que es de la Iglesia Católica, porque ellos dicen que no celebran porque la Navidad es una fiesta católica, pero sí celebran el Año Nuevo, que es del Papa Gregorio XIII. Con vino y café. Entonces, pues, dice que así mismo se caracterizan por la convicción inminente de retorno de Cristo, aunque como ya fuera expresado, han dejado de fijar fechas y por una adhesión férrea a normas, incluso alimenticias del Antiguo Testamento, basado más que todo en el libro de Levítico. Y consideran que ya ha empezado el juicio en el santuario celestial, revisándose la vida de cada uno, luego de lo cual Cristo retornará a la tierra, iniciándose el milenio. En su transcurso, Cristo resucitará a los justos, llevándolos con él al cielo por el término de 1000 años, y el demonio quedará en la tierra atado por ese tiempo. O sea, pues van a amarrar al diablo por 1000 años, hermano. En ese tiempo es el tiempo del milenio que ellos llaman. Y no considerar al alma humana como inmortal. Eso estaba diciendo. Y en la resurrección de la inmortalidad solo será concedida a los justos y negada a los malvados, cuyas almas serán destruidas. O sea, pues este es el famoso aniquilamiento, doctrina que también tienen los testigos de Jehová. Y dice que celebran el sábado como día del Señor, aduciendo que la celebración el día domingo fue una imposición de Constantino. Ya lo habíamos mencionado, y desconociendo consecuentemente pasajes del Nuevo Testamento donde se consigna la celebración del domingo como día del Señor, y ya en la época apostólica pues se celebraba. También una de las creencias más curiosas o llamativas de los adventistas consiste en considerar al Papa o al papado como al anticristo. Para ello, Ellen G. de White designaba equivocadamente en uno de sus trabajos que el título del Papa es Vicarius Filii Dei, que era lo que tú mencionabas, y extrae las letras en número 666. Ignorando que el Papa utiliza Vicarius Christi y no Vicarius Filii Dei. También sostienen que en el festejo del domingo, como día del Señor, consistiría la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis, pero se considera de los grupos proselitistas protestantes. Entonces,
Lo que creo que tenemos la misma tarea hecha, la misma información y todo, bueno, sacado del libro de los adventistas. Lo que sí no me di por investigar era si ellos tenían, también como a nosotros tenemos un papa, ellos no tienen un presidente, un papa que lo represente a nivel mundial. Sí, creo que tienen su organización, creo que sí tienen un presidente, hermano, pero no sé, en la organización que leí de hoy no vi que tuvieran algo así, pero sí he leído que sí tienen un presidente mundial, creo yo. Pero no sé si ellos han participado en cierto grado, han tenido una participación creo que ellos rechazan lo que es el ecumenismo, pero sí tienen, ahí dice, mira, tienen un presidente, sí, ellos tienen un presidente. Es como la iglesia de Cash Luna, digamos, que él puede ser el general, pues, si tiene sus demás iglesias, o como los pentecostales, ¿verdad? Que tienen por ahí, pues, un presidente, o como los de Nazón, que tenían una sucesión, ellos tenían sucesión de 13 generaciones, hermano, el abuelo, De el 3 generaciones. esa es la sucesión de los masones. O sea, son 3 generaciones, sí tienen sucesión, hermano. Así que no hay que decir que ellos no tienen sucesión, porque sí tienen sucesión. No serían sus hijos del NGDY porque no se sabe nada de ellos, o sea, no son personas como el NGDY que escriban o que estén al frente de la asociación, murieron o sus nietos, Sí, porque porque si es me está diciendo aquí Juan Maldonado que si es un presidente que incluso estaba viendo las noticias de los adventistas que van a introducir en su iglesia la homosexualidad. O sea que no, la homosexualidad no va a ser pecado ya más. Otro chasco. otro. Y, y vieras que los pastores que son famosos, que representan a la iglesia adventista, están siendo castigados por hablar en contra de esta doctrina. O sea que todo aquel que diga que practicar la homosexualidad es pecado, los están excomulgando de la iglesia adventista. Incluso también las doctrinas de los pentecostales de revolcarse, de pedir $500 y te va a dar Dios un milagro, y aquí a un mes lo están pidiendo. Sí, pues ya vimos que pues van contra muchas afirmaciones bíblicas, y pues son sectas, hermano. Lo del sábado podemos ver que, mira, hermano, vamos a ver aquí lo que nos dice. Mira lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 14. Dice, dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para separar el día de la noche, y sirvan de señales para solemnidades, días y años. Sirvan también de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue, dice. Hizo Dios los 2 luceros mayores, sea pues el sol y la luna, ¿verdad? El lucero grande para regir el día, y el lucero pequeño para regir la noche, y las estrellas, y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche, para separar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien. Atardeció y amaneció, y fue el día cuarto. Entonces la Biblia nos está diciendo que en el día en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, en el día cuarto de Dios, pudo haber sido el primer día del hombre, porque está creando las 2 grandes umbreras. Y eso lo dice Génesis capítulo 1, versículo 14 en adelante. Dios en el cuarto día de la creación está creando el sol y la luna en el firmamento. Entonces, el tiempo de Dios no es el mismo tiempo del hombre. Y ahí vemos entonces que el sábado, que es el Shabbat, pues ellos lo vienen a confundir con un día del calendario. Shabbat es reposo. Y este es lo que en verdad los adventistas no entienden. Ahora bien, cuando ellos agarran a decir, ¿por qué la iglesia católica
la Iglesia Católica ha cambiado el reposo. Ya lo expliqué yo que nosotros celebramos la Pascua, como los judíos celebraban la Pascua judía, nosotros como cristianos celebramos entonces el domingo como el día del Señor, o sea, pues la Pascua de Cristo, el día en que Cristo venció a la muerte, la resurrección, ¿verdad? Y aquí entonces surge la pregunta, ¿por qué el domingo es el día del Señor? Pero entonces este es el resultado de la imagen para Dominus resurrectio, que es pues el Señor resucitó. Mira lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, la Iglesia desde la tradición apostólica que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días en el día que se llama con razón Día del Señor o domingo, el día de la resurrección de Cristo. Es a la vez el primer día de la semana, memorial del primer día de la creación y el 8º día, o sea, siguiendo el calendario, en el que Cristo, tras su reposo, el gran Shabbat, fíjate, porque pues, ellos dicen, ¿por qué? Y ya se preguntan, ¿por qué Cristo no resucitó en sábado? Porque tenía que reposar. Ok, démosle la razón. Cristo reposó el gran Shabbat, pero él inaugura el día que hace el Señor, el día que no conoce ocaso. Dice, en el banquete del Señor, dice, es su centro, porque es aquí donde toda la comunidad de los fieles se encuentran al Señor resucitado, que los invita a su banquete. Para los cristianos vino a ser entonces el domingo el primero, mira, el primero de todos los días, la primera de las fiestas, el día del Señor, que quiere decir Hikiriaki, Mera, 10 Dominic. El domingo es mediante la resurrección del Señor, que es el domingo establecido como el día privilegiado, como el día de la reconciliación. El domingo es el día de la resurrección de Cristo y los católicos la celebramos con la Santa Misa, cumplimos el tercer mandamiento del Decálogo de Moisés. Desde el tiempo del Nuevo Testamento, tiempos apostólicos, el domingo reemplazó el sábado judío como día dedicado al Señor. Y miren que estoy diciendo tiempos apostólicos, porque ya yo mencioné por ahí a San Ignacio de Antioquía, porque ellos dicen que el domingo fue puesto por Constantino en el siglo IV, pero Ignacio de Antioquía en el primer siglo, que es un discípulo directo de San Juan y de San Pablo, o sea, pues que conoció a los apóstoles, él ya nos está diciendo que ya no se debe guardar el sábado, sino el domingo. Entonces, el domingo reemplazó el sábado judío como día dedicado al Señor para darle culto, porque también el sábado era descanso, reposo, por eso dice Shabbat, un descanso, pero no era un día de adoración. Mientras tanto, el domingo viene a ser un día de adoración. Y la iglesia católica no cambia la Biblia, como dicen pues los hermanos separados, que se aferran al sábado. Es un hecho histórico que desde el principio, desde el siglo I, como ya dije, los cristianos celebran el día del Señor, el domingo. La iglesia es fiel a la doctrina de los apóstoles y tenemos muchas evidencias bíblicas. El primer día de la semana, dice Hechos 27, estando reunidos para la fracción del pan es la misa. Hechos 27, el primer día de la semana. ¿Cuál es? Es el domingo. Evidencia de los padres apostólicos. Estos que vivieron en los 2 primeros siglos y son testigos de la fe y la práctica de la iglesia primitiva recibida de los mismos apóstoles. Mira lo que nos dice San Ignacio de Antioquía. Y aquí se les cae en pedazos la mentira que fue Constantino, porque San Ignacio de Antioquía es del año 107 y dice, es discípulo de los apóstoles. Dice, y es padre de la iglesia también del siglo I y enseña. Mira lo que dice. Dice San Ignacio de Antioquía en uno de sus escritos en el año 107. Los que vivían según el orden de las cosas antiguo, o sea, pues de la ley, han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, Los cristianos no estamos observados a guardar el sábado, lo dice San Ignacio de Antioquía. No observando ya el sábado, sino el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Domingo, en el que nuestras vidas es bendecida por Él y por su muerte. San Ignacio de Antioquía lo dice en la carta a los magnesios, en el capítulo 9 y versículo 1. San Justino mártir, mira lo que nos dice San Justino en el año 165. Y nos reunimos todos el día del sol que celebraban los paganos. Primero, porque en este día dice que es el primero de la creación, cuando Dios empezó a obrar sobre las tinieblas
y la materia, y también porque es el día en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos, razón para celebrar el domingo como el día del Señor. Entonces, por eso los primeros cristianos ya dan las enseñanzas. La iglesia es apostólica y recibe las enseñanzas de los propios apóstoles. Con toda esta información, ¿cómo negar que el domingo es el día del Señor? ¿Cómo negarla? Y lo dice, también lo dice San Juan en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Entonces, mira, dice que la transferencia del día del Señor del sábado, ¿cómo fue? La transferencia del día del Señor al sábado, séptimo día, al domingo, que es el día primero de la semana, porque la iglesia sí lo dice. La iglesia no dice que el domingo sea el séptimo día. Si tú ves el calendario o los calendarios católicos, el domingo está de rojo, es el primer día de la semana. Ocurrió entonces en tiempo de los apóstoles con motivo de la resurrección de Jesucristo. El domingo Cristo resucita, vence a la muerte y completa la obra redentora. Si bien el séptimo día, que era el sábado, Dios descansó al fin de la creación, el domingo es el día en que todo es recreado en Jesucristo, porque da la nueva vida. Ahora es posible el culto a Dios en espíritu y en verdad en el día del Señor. Por eso dice Apocalipsis capítulo 1:10, caí en éxtasis, dice San Juan, en el día del Señor. Y además el domingo es el día de Pentecostés, en que estaban reunidos los apóstoles con María Santísima en oración y se derramó el Espíritu Santo. Son fiestas grandes que se vienen dando siempre en domingo. Al celebrar el domingo somos fieles a Jesucristo. Él no vino a abolir el Antiguo Testamento, sino a darle cumplimiento con su muerte y su resurrección. Todo se cumple en Cristo. Vemos en muchos textos cómo Jesucristo, para dar cumplimiento, presenta la ley antigua en una forma nueva que sorprende a sus oyentes por su novedad y exigencia. La ley queda perfeccionada en Jesucristo. El día del Señor es el día en el que ha hecho el Señor, exultemos y gocemos en él. Así nos dice el Salmo 118:24. El día de la resurrección de Jesucristo es la nueva creación. Dice que Jesús resucitó entre los muertos el primer día de la semana. Mateo 28:1, Marcos 16:2, Lucas 24:1, Juan 20:1. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación en cuanto es el octavo día que sigue al sábado judío. Significa nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, que es pues Kiriaki Emera, Dies Dominique, el domingo plenitud del sábado. El domingo se distingue expresamente del sábado, al que sucede cronológicamente cada semana y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. Realiza plenamente en la Pascua de Cristo, que es lo que nosotros celebramos los cristianos, la Pascua de Cristo, la verdad espiritual del sábado judío, y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios, porque el culto de la ley preparaba el misterio de Cristo y lo que se practicaba en ella prefiguraba algún rasgo relativo a Cristo. Y esto lo dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Pero la ley es prefigura de lo que viene. Este es el cumplimiento. O sea, allá era la sombra y aquí es la realidad. Los que vivían, dice, según el orden de las cosas antiguas, han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por él y por su muerte. Repito lo que dijo San Ignacio de Antioquía en el año 107. Así que la celebración del domingo cumple la prescripción moral inscrita en el corazón del hombre de dar a Dios un culto exterior, visible, público y regular bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. Santo Tomás de Aquino también lo dice. El culto dominical realiza el precepto moral de la antigua alianza, cuyo ritmo y espíritu recoge, celebrado cada semana, al Creador y Redentor de su pueblo. O sea, los cristianos celebramos la Pascua de Cristo, la resurrección de Cristo en ese día. Y el culto de la nueva alianza, que es la Eucaristía. Hubiera estado bueno que entrara un adventista, pero ninguno quiso entrar y les da pena enseñar su iglesia. Qué raro, ¿no? Porque antes, hace 5 años atrás, todos eran muy bíblicos, querían darnos clases, y ahora que ya sabemos cuántos libros tiene la Biblia, ya nadie quiere venir a enseñarnos nada. Sí, y mira, hermano, hablando siempre
del culto con el que terminé diciéndote ahorita, porque pues sí tiene sentido celebrar la Pascua, que es la fiesta principal de los judíos, y que ellos la celebran como precepto y recuerdan la liberación del pueblo. Pues los que se consideran judíos lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero nosotros somos cristianos y celebramos la Pascua de Cristo. Entonces, sabemos que el culto divino, el culto que se presenta a Cristo, pues en la nueva alianza es la Eucaristía, porque es un pacto, ¿verdad? La alianza o pacto, que es el punto pues de referencia, podríamos decir casi obligado de toda la liturgia, o de los textos litúrgicos, pues en la iglesia, la liturgia de la iglesia es la alianza sellada con la sangre de Cristo, que es también el culto, podríamos decir, por excelencia de todo cristiano. Por nosotros decimos, la Eucaristía es el sacramento máximo, o sea, el culme de la fe cristiana. Por ahí yo a veces pongo que no hay cristianos sin Eucaristía. Si alguien no participa en la Eucaristía, no se puede llamar cristiano. O sea, cristiano es eucarístico, 100%. Entonces, el culto divino y de la vida de la iglesia es la Eucaristía. Por eso también Lutero decía, sus escritos, para acabar con la iglesia, primero hay que acabar con la Eucaristía. Y tiene sentido. ¿Cómo vas a acabar? Mira lo que pasó cuando los macabeos purifican el templo, y que es una fiesta que celebran los judíos, que es la purificación del templo porque lo habían profanado. Ponen ahí una estatua y este señor, que era un rey, Antíoco IV, que profana el templo y quita todo el culto. En todos los macabeos lo vuelven lo purifican, y es una fiesta grande de los judíos. Por eso nace esta Hanukkah, la fiesta de las luces, y que Cristo mismo a veces vemos que participa o guarda, porque si ves por allá en Juan 10:22, creo que es, si no estoy mal, dice que era invierno y se celebraba la purificación del templo, que se establecía allá en el libro de los Macabeos, y Jesucristo estaba participando, y entonces dice que Jesucristo se caminaba por el pórtico de Salomón. Entonces estaba celebrando la fiesta judía, que es la fiesta de las luces, y se restablece nuevamente ¿cómo podríamos decir? El culto, digamos, a Dios nuevamente, porque pues estaba tirado. Entonces, el culto divino y la vida de la iglesia es la Eucaristía, y esta es en la sangre de Cristo, porque Jesucristo dice la sangre ¿qué dice Jesucristo allá en Lucas 22:19? La sangre es el culto, el nuevo pacto en mi sangre, dice. Entonces, la nueva alianza. Sí, sangre de la alianza nueva, dice, y eterna, que será derramada por todos. Entonces, es el culto, el culto divino, instituido por el mismo Cristo, es la Eucaristía, porque él lo dice, el culto de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos, ¿verdad? Y esta alianza está prefigurada, podríamos decir, como ya dije, la ley es prefigura de lo que se va a completar o se va a hacer realidad en la nueva alianza, que nosotros lo vemos ya pues en el Nuevo Testamento. Esta alianza entonces estaba prefigurada y otorga carácter definitivo a la antigua alianza. O sea, pues es eterna y es para siempre. Por eso San Pablo dice en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23 en adelante, dice, y cada vez que se realice la Eucaristía, la muerte del Señor, nosotros decimos por ahí, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección hasta que tú vengas, ven Señor Jesús. O sea, pues un culto que se va a seguir así haciendo, y es eterno, Malaquías 1:11 también lo profetiza. Se va a realizar un culto santo, dice, desde donde nace el sol hasta el ocaso. Entonces, esta alianza pues es eterna en Cristo, ¿verdad? O sea, pues es eterna y es para siempre. Y fíjate que está sellada. Mira con qué está sellada. Está sellada para siempre, y está sellada con la sangre no está sellada con la sangre de animales, como era en el Antiguo Testamento, sino que está sellada con la sangre del Cordero de Dios, con la sangre de Cristo. Entonces, con la sangre del Cordero de Dios, con la sangre de Cristo. La alianza, podríamos decir, en la sangre de Cristo es perpetua, y la presencia de Dios entre nosotros y purifica la humanidad. Entonces, esta alianza es eterna de Dios con el hombre. El mediador de esta alianza
es Jesucristo, porque Cristo está en el santuario celestial ministrando, no con sangre de machos cabrillos, ni novillos, ni nada de eso, sino que está ministrando con la sangre propia, con su propia sangre, él está pues ministrando, ¿va? Y purifica la humanidad de todos. Entonces no es la sangre del Elena G. de White. Y ya ves, en la antigua alianza, pues el mediador de esa alianza, en la antigua alianza era Moisés, pero el mediador en la nueva alianza es Cristo. Él está mediando ante el Padre con su propia sangre, que es Jesucristo. Wow. Y mira qué bonito eso, porque cuando el sacerdote está ministrando en el Antiguo Testamento, no termina, o sea, pues no termina ahí con la muerte realmente del Cordero, no se termina todo, sino cuando el sacerdote sale de ministrar. Por eso esto no se termina, porque Cristo está ministrando con su propia sangre ante el santuario del Padre. Él es mediador de la alianza eterna, y esta sí es una alianza eterna. El sábado no era eterno. No era sí, eterno. Y en la Eucaristía, bueno, en la Eucaristía bíblica, ahí se da pan y vino, alcohol que los adventistas tienen prohibido tomar, y por eso es que nunca dan su adoración a Dios, pues se necesita vino en la adoración, porque allí en 1 Corintios 15, 11, 15, ahí es donde empieza la gente a tomar vino. Ahí en la adoración toman mucho vino, mucho pan, y San Pablo los está regañando que por qué están tomándose el pan y el vino de nuestro Señor Jesucristo. Váyanse a su casa a tomar, váyanse a su casa a comer comelones. Mira lo que estaba viendo, mira Hechos 17. Fíjate que en Hechos 17 hay algo que los adventistas agarran, que dice que Pablo dice que Pablo atravesando unos lugares, déjalo, voy a buscar para leértelo puramente de la Biblia, en Hechos de los Apóstoles capítulo 17. Mira, dice 17:1, ¿verdad? Dice atravesando Pablo, ¿verdad? Entonces las dificultades dice que pasó Pablo con los judíos, dice atravesando a Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Mira, ellos llegaron de los judíos tenían una sinagoga, y Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos durante 3 sábados, discutió con ellos basándose en las escrituras, explicando y probando que Cristo tenía que padecer y resucitar entre los muertos. Y este Cristo les decía, es Jesús a quien yo os anuncio. Algunos de ellos se convencieron y unieron a Pablo y Silas, así como una gran multitud de los que adoraban a Dios, y griegos, y no pocas de las mujeres principales. Entonces ellos dicen, ya vieron, Pablo iba a visitar a los judíos en sábado, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué lo hacía? Se dice que según la costumbre, pues él dice, según la costumbre se dirigía a ellos y durante 3 sábados discutió con ellos y discutió la escritura, dice, basándose pues puramente en ellas. Pero fíjate aquí, en el versículo 2 dice, y de esto se han agarrado los adventistas, dice, porque Pablo se reunía todos los sábados en el Nuevo Testamento. Hay que entender que aquí son judíos y no son cristianos. Obviamente, si Pablo iba los domingos, no va a hallar a los judíos en la sinagoga, pues ellos se reunían los sábados, porque son judíos, estaban en la sinagoga, y por eso Pablo los visitaba. Pero los adventistas no toman en cuenta el versículo 1, donde dice, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde los judíos se reunían y tenían una sinagoga. O sea, pues aquí habla de los judíos, pero no habla de los cristianos, porque Pablo los iba a visitar a los judíos, porque quería que se convirtieran a Cristo. Entonces, ¿y por qué iba sábado? Porque si va domingo no los va a encontrar. Ellos se reunían los sábados en la sinagoga. Entonces, Pablo los visitó el sábado porque se reunían el sábado. ¿Y por qué no los va a visitar en domingo? Porque si los va a visitar en el domingo no va a encontrar a nadie, porque los judíos eran judíos, no eran cristianos. Entonces, ya en el capítulo 3, mira, dice, explicándolos y probando que Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y que este Cristo es Jesús a quien yo os anuncio. Entonces, si nos damos cuenta, Pablo se iba el sábado para el culto y agarró a los pastores evangélicos y adventistas y les predicaba el error en que estaban.
¿verdad? Entonces los hermanos separados, ahí sí que uno los puede retar, ¿verdad? Decir una cita donde diga los cristianos se reunían al culto el día sábado, pero no lo hay, pues. Sí hay que dice que los cristianos se reunían en domingo, por eso está Hechos 27, Hechos 2:42, y no me acuerdo qué otra cita dice pues que se reunían en domingo, ¿va? Hechos 16. Sí, Hechos 20. Aquí lo tengo, hermano. El que se me olvidaba de Corintios es, si no estoy mal, déjame ver, vamos a ver. Era Sí, Corintios 16:2 dice, 16:2. 16:2, sí. Y dice, aquí tengo, vamos a ver, Hechos 27 dice. Y el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, era la Eucaristía, Pablo, que debía marcharse al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche. O sea, pues, en domingo. Y en Hechos 2:42 también dice que oraban y que compartían y que se daba la fracción del pan, que es la misa. Primera de Corintios 16:2, que es la que te andaba buscando, dice: y cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, cada uno de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas cuando llegue yo. O sea, pues en cada domingo no hay una cita donde diga que los cristianos católicos se reunían el sábado. Aquí es cristiano, no es un fariseo judío, ni son judíos, no que son cristianos. Y Pablo está diciendo, reúnan lo que puedan, ¿verdad? No que paguen diezmos, sino que den una colecta para que no se haga cuando él vaya. Y lo dice que lo hagan en domingo. Entonces la iglesia, por eso, la colecta que se da para las obras sociales de la iglesia, para ayudar a los enfermos y todo, se da en domingo. Entonces, ¿para qué Pablo les decía que recogieran las ofrendas el domingo? Si los cristianos se reunían el sábado, ¿para qué ellos iban a recoger la ofrenda el domingo si ya se habían reunido un sábado? El pastor va a ir el domingo y no va a encontrar a ningún adventista ahí en su templo. A no ser que vaya a cobrarles a los adventistas la colecta que tienen que pagar los cristianos el domingo. No la van a querer pagar, van a querer pagar el diezmo. Los cristianos. Pero ¿para qué iban a recoger entonces la ofrenda el domingo? Nadie estaba el domingo, los judíos no iban a estar. Y sí, el sábado ellos se reunían. Entonces, Pablo les dice ahí en la primera de Corintios 16:2, le dice a los cristianos que recojan la colecta el domingo, el primer día de la semana. ¿Verdad? Hay otra cita, hermano. Ya vamos a ir terminando. Mira, no sé si tienes algo tú ahí que hablar, si no, pues tengo algo más yo acá. No, sigue hablando. Creo que tenemos las mismas citas. Vaya, mira, hermano, aquí tengo, bueno, vamos a ver, Apocalipsis 1:10, que lo andaba buscando desde Dios, dice: caí en éxtasis el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, dice, como de trompeta, que decía: día del Señor. ¿Qué significa entonces? Traduce domingo. Si es verdad que tenemos los mandamientos para ver qué es lo bueno y lo malo, pero nosotros los cristianos católicos no nos salvan los mandamientos, nos salva Jesucristo, que es el Cordero de Dios. Dice nuestra Eucaristía, Juan 6:53-60. Bueno, en Juan 6 tenemos más de 40 versículos que Jesucristo nos habla de la Eucaristía. Pero mira, aquí hay algo muy bonito que les quiero compartir a los hermanos, ya para ir terminando. Mira lo que nos dice San Juan capítulo 20, versículo 19. Dice: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, era domingo, ya estaban reunidos, mira, estaban reunidos, dice, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con vosotros. El primero de la semana. Entonces, ¿cuál es el primer día de la semana? O sea, pues el primero después del sábado es el domingo. Y los discípulos, no los judíos se reunían el sábado y no los cristianos. Los cristianos, discípulos de Jesucristo, se reunían los domingos. O sea, pues podemos decir que los católicos nos reunimos los domingos. Cristianos se reunían el primer día, dice, después del sábado, o sea, pues domingo. Ahora Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz esté con vosotros. Jesús está aquí garantizando y confirmando que los cristianos que sí se pueden reunir el domingo, confirmándolo con la paz y agradeciéndoles a ellos. Si esto pues es falsedad, podemos seguir viendo más versículos. Miren, hermanos, aquí les voy a Juan 20:26, 8 días después, dice, otro domingo. Están habiendo, y las fiestas todas se dan en domingo. La ascensión de Cristo a los cielos es en domingo, la venida del Espíritu Santo es en domingo, todas estas fiestas fueron en domingo, la resurrección de Cristo es en domingo. ¿No se equivocaría la Biblia allí? ¿Qué no diría 7 días después? Sí, y por eso que la iglesia en el mandamiento dice santificar las fiestas, porque son varias fiestas, no es solo una. Entonces
No es solo una, son varias. Está la resurrección de Cristo, el día de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo, y tenemos también la ascensión de Cristo a los cielos. Todas estas fiestas que se dan es en día domingo. Mira lo que nos dice entonces Juan 20:26. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, otra vez, miren, un domingo, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos, y se presentó Jesús en medio, y estando las puertas cerradas, y dijo, la paz esté con vosotros. 8 días después dice, o sea, pues domingo, los discípulos de Jesús, no los adventistas del séptimo día, ¿va? Porque ellos guardan el sábado. Los discípulos de Jesús, los católicos, los discípulos de Jesús, cristianos verdaderos, ¿va? Católicos, hermanos, estaban otra vez reunidos en casa, y los cristianos se reunían el domingo. O sea, pues los católicos nos reunimos en domingo. Jesús vino y se puso en medio de ellos otra vez. Vean que es en domingo. Y Jesús les dijo, la paz esté con vosotros. Era en domingo. Nuevamente dice, entonces aquí la cita de Juan 20:26 está diciendo que 8 días después estaban otra vez reunidos. Otro domingo después estaban reunidos. Jesús en la resurrección los encuentra en domingo. A ellos los encuentra siempre. Y tengo algo más aquí que también les va a gustar. Pero miren, entonces, ¿qué dice Juan 13:15? Juan 13:15 dice, ¿por qué os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros? Jesucristo dice a los discípulos, estoy dando, Juan 13:15, yo les estoy dando un ejemplo para que ustedes también lo hagan. Pero pues bueno, veamos los ejemplos que Jesucristo nos da sobre el sábado. Y dice, si hubieran comprendido, dice, lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios, ustedes los adventistas no condenarían a los inocentes. Mateo capítulo 12, versículo 7. Y luego dice, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Mateo capítulo 12, versículo 8. Es el ejemplo que Jesús nos está dando. De manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Marcos capítulo 2, versículo 28. El Hijo del Hombre es dueño del sábado. Lucas capítulo 6, versículo 5. El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27. Y hay una cita que va a matar a los hermanos, y es Juan 5:17. Se los voy a leer, no sé de cuál Biblia, si la latinoamericana, la Biblia de la América o de la... No, se los voy a leer de la de Jerusalén. La que quieras, la que tengas allá en la mano. Esta cita los va a matar con mucho, miren. Dejen, de aquí se lo voy a leer. Esto sí los va a matar. Este versículo y un solo versículo mata a los adventistas del séptimo día. Juan 5:17. Dice, pero Jesús les replicó, mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Por eso, porque ellos creían que Jesucristo quebrantaba el sábado. Mire lo que querían hacer los judíos con Jesucristo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, dice, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Esa es la razón por la que los judíos mataron a Jesús, porque dice que ellos, bueno, la Biblia es clara y dice, pero los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, dice la Biblia, que Jesús quebrantaba el sábado, y es lo que los judíos creían, y los adventistas de hoy también creen que nosotros quebrantamos el sábado, dice, sino que llamaba a Dios su propio Padre, o sea, porque quebrantaba el sábado y porque se hacía llamar hijo de Dios. Entonces, Jesucristo en Juan 5:17 le dice, pero Jesús le replicó, mi Padre sigue trabajando, o sea, desde siempre mi Padre trabaja y yo también trabajo, dice Jesucristo. Entonces, mis hermanos, aquí la Biblia en Juan 5:17 y 18 lo refuta grandemente. Mi Padre aún trabaja, yo también trabajo. ¿Quién ha dicho que Dios se cansa y tiene que descansar el sábado? Te escucho y es como si estuviera escuchando al padre Luis Toro. ¿Quién dice que Dios se cansa? No, Dios no se cansa, hermanos. Por Dios. Bueno, mi hermano, por aquí, no sé si tenés algo más, o si les quedó un poquito más claro, o si alguien tiene una pregunta. Aquí llegaron varios adventistas, pero nadie quiere entrar. Nadie quiere entrar. Margie dice que no puede, porque está en el trabajo, pero sí puede textear. Otra dice, son puras damas las que han venido
Y dice que una intentó entrar, pero que el link la sacaba porque estaba en el celular y no podía entrar en el celular. No le tiraba. Pero me quiero ir yo quiero ir a leer déjame ver. Yo quiero leer es Éxodo. Éxodo capítulo 31, versículo 13, ya me confundí. Ya me acordé, perdón. Éxodo 31, que es donde ahí vamos a ver porque ellos mencionan el libro, que ellos dicen que no, que es para todos y dice que ellos dicen que, es que los hermanos dicen que allá en Génesis no podía ser un mandamiento para los judíos porque ahí no habían judíos en el Génesis. Lo que los hermanos no saben que en Génesis no es mandamiento guardar el sábado. Ahí no dice que tiene que mandarse, no hay observancia del sábado. El sábado se da más adelante en Éxodo 20, cuando ya les dije yo, es para los judíos. Entonces, allá es mandamiento, pero en Génesis, en la creación, no es mandamiento para nadie. Dice que Jesucristo, que Dios descansó el Shabbat, sea pues el séptimo día, el Shabbat, pero no dice que sea un mandamiento para nadie. Pero vamos a ver lo que nos dice Éxodo 31, 13, que es lo que les quería leer. Éxodo 31, 13 en adelante. Y para que vean qué nos dice la Biblia. Mire, dice el descanso sabático. Y aquí está también ya para quién es. El descanso sabático, dice, lo estoy leyendo de esta Biblia de estudio, la Biblia de Jerusalén, dice, y Yahvé habló así a Moisés, di a los israelitas, ojo, ¿a quién dice que le diga? Dios le dijo a Moisés, di a los israelitas, oiga, Yahvé habló así a Moisés, di a los israelitas, le repito otra vez, Yahvé habló así a Moisés, Dios habló a Moisés y le dijo, di a los israelitas, o sea, para ellos el mandamiento. Y dice, no dejéis de guardar mis sábados, porque el sábado es una señal entre mí y vosotros. Esa es la señal, este es un pacto sabático. En la Biblia hay 7 pactos. Sabía que hay 7 pactos y el último pacto, el séptimo pacto es el pacto eucarístico. Ahí mi canal, Apologista Católico Elmer Arana, pueden buscar los 7 pactos bíblicos y yo le explico los 7 pactos. Este es un pacto, el pacto sabático. Entonces, dice, porque el sábado es una señal entre mí y vosotros, o sea, pues entre Dios y el pueblo de Israel, de generación en generación, para que sepas que yo soy Yahvé, el que os santifico. Guardar el sábado, pues, debe ser sagrado para vosotros. ¿Para quiénes? Para vosotros, para los israelitas. El que lo profane morirá. Todo el que haga algún trabajo en él será exterminado de en medio del pueblo. 6 días se trabajarán, pero el día séptimo será día de descanso completo, consagrado a Yahvé. Todo aquel que trabaje en sábado morirá. Los israelitas, oiga, ¿quién dice? Los israelitas guardarán el sábado y lo celebrarán de generación en generación como alianza perpetua. Bueno, ya les expliqué lo de la alianza perpetua. Aquí es una alianza perpetua el sábado entre los judíos y el pueblo de Israel. Pero ya les dije que la Eucaristía es una alianza eterna. Se lo expliqué antes. Y entonces dice, será una señal perpetua entre mí y los israelitas. Pues en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra y el día séptimo descansó y tomó reposo. Entonces, aquí vieron que es para los israelitas, no es para los gentiles. Y lo de la alianza, aquí es una alianza perpetua, pero la Eucaristía es una alianza eterna, o sea, alianza eterna, y lo dice el mismo Cristo. Eso lo expliqué antes, les estuve diciendo cómo es la alianza. Jesucristo dice en Lucas 22, 19, esta es la sangre de mi alianza nueva y eterna, que será de nosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Entonces, ahí sí que no me vengan los adventistas con que es para todos, porque aquí es bien claro que es para los judíos. Y cuando ustedes ven el Éxodo 20, el decálogo de Moisés, los mandamientos que se están dando ahí son para los judíos, no para los gentiles. Sí. Si los hermanos adventistas guardaran el año sabático, quizás yo me convirtiera en adventista, porque en el año sabático, que creo que está en Levítico 25, es un año que se descansa. Ahí yo quizás me volviera adventista, porque a mí sí me gustara descansar un año. A mí también, y de paga, que me paguen todo el año. Pero ese no lo guardan, qué raro, ¿no? No, pues se acaba la iglesia,
No les conviene. No les conviene. Toman los que les conviene, pero no lo que les conviene. Luego te hacen una mezcla de que las la división de la ley moral y la ley ¿qué? Ceremonial. Cuando tú vas al Antiguo Testamento y ves los pactos, hay 2 pactos, el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, y los preceptos que se dan en el Antiguo Pacto son 613 leyes que están dadas al pueblo de Israel, y en los 613 preceptos que se dan al pueblo de Israel están incluso el decálogo de Moisés, o sea, los 10 mandamientos. Aquí no hay que quito los 10 mandamientos y los demás son ceremoniales. Ese es un malabar, un juego de malabares, como hacen los payasitos de tirar naranjas. Estos son aguacates, hermano, pero tiran así. Aguacates con cebolla, cilantro, ay, papá. Puros malabares bíblicos, hermano, ¿no? Cuando te vienen al Nuevo Testamento y les pides un solo versículo bíblico, les diga que el sábado que diga que es de observancia para los cristianos, no te lo dan, porque no hay un solo versículo bíblico después de la resurrección de Cristo que diga que los cristianos o los gentiles tenemos que guardar el sábado. No hay un solo versículo bíblico. Encuentras tú que los primeros cristianos, como ya leímos, Hechos 2:42, Hechos 27 y Primera de Corintios 6:2, creo que era, que decía pues que se estaban reuniendo los discípulos, y también San Juan 20:19, San Juan 20:26. Todos esos versículos vemos que la iglesia primitiva se estaba reuniendo en domingo, pero no hay un solo versículo bíblico que diga que tenemos que guardar los gentiles el sábado. No lo hay. Y no te lo van a dar. Cuando ellos vienen al Nuevo Testamento, aquí se mueren. Más con ese versículo que yo te di de San Juan capítulo 5, versículo 17, dice, mi Padre desde entonces trabaja, mi Padre de siempre trabaja, y yo también trabajo, dice Jesucristo. Y por eso lo querían matar los judíos, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que además se hacía llamar el Hijo de Dios. Sí, a ver si hay por ahí un adventista la próxima vez que vengamos, que me invite, o sea, que quiera exponer su iglesia o su doctrina, nos ponemos de acuerdo a ver qué día quiere mostrar su iglesia, ya que su celular si les sirva el día que ya no trabaje o el día que sí quieran venir. Entonces, están cordialmente invitados por si un día quieren venir aquí a exponer su doctrina y la pueden explicar. Y entonces también a hacerles unas preguntas y no hablar de la Iglesia Católica, porque luego salen hablando de la Iglesia Católica y entonces me pueden encontrar en Facebook, en Santo Católico Romano, y me mandan un mensaje y entonces me pongo de acuerdo con el hermano a ver qué día podemos, y es una invitación a todos los adventistas. Quiero, para terminar, hermano, aprovechar tu canal para invitar a Rafael Díaz, predicador adventista, que ya le he hecho llegar audios, le he hecho llegar mensajes y lo he retado públicamente, pero tiene miedo de debatir conmigo. Entonces, aprovechando que tu canal es grande y que va a llegar a sus oídos, que estoy esperando, tengo 2 años de estar esperando el reto a debatir, y que él sostenga con la Biblia, ¿verdad?, la verdad, y que pues debata si es de obligación a la observancia del sábado para los cristianos. Ese sería el tema, y que me lo demuestre con la Biblia. Yo se lo voy a mostrar con la Biblia y con la patrística católica, que los cristianos no estamos obligados a la observancia del sábado. Así que públicamente le digo, los retos los estoy esperando, tengo 2 años, le he hecho algunos posts muchas veces, pero tiene miedo, entonces tiene miedo, y pues aprovecho, de repente en el 2023 ya se preparó un poquito más, ya agarró valorcito, y pues quisiera compartir conmigo. Ahí está la invitación. Y también, hermano, para decirle a los hermanos, a tus seguidores y a todos los hermanos que se suscriban a mi canal, Apologista Católico El Merarana. Ahí tenemos enseñanzas, catequesis, debates y todo lo que se trate de la defensa de la fe católica. Aclarando que hay un Rafael Díaz adventista que es pastor, no es el Rafael Díaz que tenemos aquí, loco, que anda por ahí en California. Es otro Rafael Díaz. Pero el día que le bajen las vistas, el día que le bajen los diezmos, entonces te va a aceptar el debate y va a querer un encuentro contigo. Y si quieres, aquí mismo, aquí lo traemos.
Sí, es bueno tu aclaración. O sea, yo me refiero al Rafael Díaz el sectario y no a Rafael Díaz el cismático. Sí, como digo, si quiere venir para acá, como si se siente menos, o sea, aquí este canal que es grande, que se venga para acá y si él quiere traerse un moderador adventista, pues igual, de igual manera, pero que sea parcial, justo. Así es, hermano, gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Dice ella que Rafael Díaz no es pastor. Pues no sé, él se pone ahí como escritor, como predicador, que tiene libros, no sé qué, pues no sé qué sea, pero pues él dice que es preparado. Así que aquí está la invitación nuevamente. Yo le he hecho sin fin de veces la invitación, pero no tiene valor. Margie, ve y dile que quiera debatir que venga a debatir el tema del sábado con el hermano Hermen Arana y ve, dile a ver si acepta. Aquí nadie insulta. El hermano lo está esperando, pero no quiere. Sí, exacto. Es que no acepta diezmos. No acepta diezmos. Eso no creo. Bueno, entonces ya dado por conclusión este tema y muchas gracias otra vez, hermano, por haber aceptado este tema y wow, como siempre, los invitados que traigo, mucha información que traen y claro, te aparece el padre Luis Toro usted. Gracias, hermano. No llegamos hasta ahí, pero bueno, somos discípulos del padre Luis Toro, aprendemos mucho con él. Estamos contentos que ya anunció por ahí que viene nuevamente a debatir y bueno, esperando que el padre venga para venir a destruir las mentiras de muchas sectas, ¿verdad? Que han proliferado pues todo este tiempo. Y pues ahí estamos siempre tratando de aprender algo nuevo. Mañana, hermano, vamos bueno, el caso mío, pues personal, dijera el padre Luis Toro, vamos a tratar de guardar mañana pues como debates y tanto en vivo como por escrito, yo al menos no lo voy a hacer, en memoria del Papa Benedicto XVI, que mañana pues tenemos todo lo que son las exequias de él, que va a ser llevado pues el Papa Francisco. Entonces, en memoria de él, yo me he propuesto que mañana pues no vamos a hacer ningún tipo de debates, ante todo, más debates o tal vez un en vivo, cuestión así, lo voy a evitar, pero bueno, algunos posts sí, pero no como hacer debates o todo ese tipo de cosas. Mañana pues en memoria al Papa Benedicto XVI, que se ha ido, pues se ha marchado ya pues a formar parte de la iglesia triunfante, de la iglesia que ya alcanzó la corona con Jesucristo, pues los vamos a guardar de eso. Y bueno, hermano, muchas gracias nuevamente por la invitación, te agradezco por darme el espacio. Estuvimos aquí hace 2 días y estuvimos ahora. Y muchas gracias, hermano, que Dios te bendiga y gracias a todos los que estuvieron participando desde el principio. Y también a los que ya se fueron y a los que van a ver este video, que sea pues de mucha edificación, que aprendan lo que enseñan las sectas, ¿verdad? Entonces, porque para que nosotros sepamos que estamos en la iglesia verdadera, que la iglesia católica enseña la ortodoxia correcta, la doctrina apostólica, y que estemos aquí contentos porque estamos en la iglesia que Cristo fundó. Gracias, hermanos. Sí, gracias a todos los que nos sintonizaron en esas 2 horas. Muchas gracias y Dios los bendiga y otra vez gracias, hermano. Y nos vemos para la próxima vez. Gracias, hermano. Feliz noche. Dios te bendiga. Gracias. Igual.